La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos hoy, Señor. Nadie te lo impida. Trasciende cualquier circunstancia en nuestro corazón, nuestra mente, y háblanos, Señor, por favor, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. De regreso a la Navidad, se llama esa serie de sermones que desde la semana pasada comenzamos, terminando la serie anterior. Si hay prisa, porque usamos un profeta, el profeta Malaquías. Ahora, en esta nueva serie, seguiremos usando pasajes del Antiguo Testamento, pero pasajes del Antiguo Testamento que son corroborados en el Nuevo Testamento, es decir, que son citados en el Nuevo Testamento. O sea que predicaremos de los dos testamentos, del Antiguo y el Nuevo, pasajes que se combinan porque coinciden, es decir, porque el uno es precisamente el cumplimiento del otro. Y el día de hoy comenzamos con un pasaje de Deuteronomio donde Moisés, como profeta de Dios, Moisés dice una profecía que Dios le da a su corazón para que se la diga al pueblo y para nosotros también, y es una profecía que tiene que ver con la Navidad. Es una profecía interesante. Yo nunca había predicado sobre la Navidad de ese pasaje y creo que es bastante poco probable que otros lo hayan hecho regularmente. Creo que es algo especial, pero es una profecía que habla de Jesús, por supuesto, de su nacimiento entre nosotros. Tenemos una introducción que no es creada por alguna institución como las que hemos usado antes, porque esta introducción no es sobre todo el libro de Deuteronomio, sino solamente sobre ese pasaje. Vayamos a la introducción y luego vendré para compartir con ustedes algunas enseñanzas. La introducción incluye el texto bíblico, una parte del texto bíblico que estudiaremos. Entonces, muy atentos todos. Adelante. Después de las maravillosas manifestaciones de poder que Dios demostró para liberar al pueblo y para llevarlo de victoria en victoria hasta la tierra que les había prometido, les dio instrucciones precisas respecto a lo que debían hacer y lo que no debían hacer jamás. La intención era muy sencilla. Debían mantenerse santos, es decir, debían vivir de manera diferente a los pueblos cuya tierra habrían de conquistar. Debían ser distintos y no debían contaminarse. Leamos algunas de estas importantes instrucciones. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Las naciones cananeas adoraban ídolos, y en sus rituales oscuros ofrecían a sus hijos en holocaustos, practicaban diferentes rituales de invocación de muertos, adivinación, magia negra, brujería, y todo esto era abominación a Dios. Se trataba de actos repugnantes que iban en contra de toda enseñanza divina. Dios, en su previo conocimiento de todo, sabía que muchos de su pueblo habrían de ser infieles al pacto y se contaminarían con las religiones cananeas. Así que aún antes de que eso sucediera, les anunció la llegada de lo que podemos llamar el profeta. No un profeta, sino el profeta. Leamos una profecía que se nos dio por medio de Moisés. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Las características de este profeta son claras. Sería alguien del pueblo escogido. Sería una acción divina en conformidad con la solicitud del pueblo temeroso que no quería que Dios les hablara de manera directa, sino por medio de un intermediario. Se trataría de un profeta del pueblo, como Moisés. Dios hablaría por medio de él todo lo que quería comunicarles. Ante la pregunta, ¿quién es este profeta?, el Nuevo Testamento tiene la respuesta.
Aquellos que escribieron el Nuevo Testamento hicieron referencia a esta profecía y de manera contundente nos enseñan que el profeta es nuestro Señor Jesucristo. Leamos algunos ejemplos. Pedro lo dijo con claridad en su discurso en el templo. En el pórtico de Salomón dijo: «Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable». También Esteban lo dijo en su extraordinario sermón histórico, cuando hizo ver a los judíos de entonces que aquel a quien habían crucificado era el Mesías, es decir, el profeta anunciado. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: «Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis». Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto cuando dijeron a Aarón: «Haznos dioses que vayan delante de nosotros», porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. El autor o la autora de la carta de los Hebreos corrobora esta versión. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. La prueba más contundente es la voz de Dios que se escuchó en la experiencia de la transfiguración. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Está claro que esta declaración es un eco de lo que dijo Dios por medio de Moisés: «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis». No hay duda. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo es el cumplimiento de la profecía de Deuteronomio por medio de Moisés, y esto implica que quien nació en Navidad es el profeta por excelencia, es el único que puede revelarnos a Dios con seguridad, y podemos decir también que es el último profeta. Reflexionemos en esta palabra y vayamos de regreso a la Navidad. Amén. Sé, hermanos, que esta palabra profeta para referirnos al Señor Jesucristo no es común. Sé que ustedes y yo le llamamos Rey, Maestro, le llamamos, por supuesto, el Príncipe de Paz, pero creo que regularmente no usamos la palabra profeta para referirnos a Él porque pensamos en los otros profetas. Pero bueno, aquí se menciona así y no lo digo yo. Creo que si solo tuviéramos el Antiguo Testamento y leyéramos en Deuteronomio, creo que yo difícilmente entendería que ese profeta se trataba de Jesús. Es por el Nuevo Testamento. Y los que citan ese pasaje, que entiendo que ese profeta es Jesús. El profeta, no un profeta, sino el profeta. Es Jesús nuestro Señor. Así es que en el sermón de hoy hemos de entender al niño que nació en Belén como el profeta que nació entre nosotros. Sí entendemos que se trata del príncipe de paz y el maestro que cayó el viento y las aguas del mar, pero ahora creo que debemos entenderlo desde ese punto de vista, porque algo especial nos quiere decir Dios al decirnos que ese que vino a nacer entre nosotros, que es el mismo encarnado, es un profeta. Y para hacerlo, vayamos a lo que sigue del texto, porque los textos que hemos leído los hemos leído por separado, pero son Deuteronomio capítulo 18. Hemos leído del 9 y después leímos otra porción después de algunos versículos, y ahora vamos al 19 y mire lo que sigue diciendo el pasaje. Si quieren leer conmigo, dice así: «Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado.
con presunción, la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Y no tengas temor de él significa que se cumpla lo que dijo antes, que debe morir. Dice, morirá, debe morir. Es decir, Dios es muy severo en ese asunto y no es la única vez que dice eso. En otros pasajes el Señor dice que si un profeta dice una cosa y no se cumple, o si lo que dice no viene de Dios, que debe morir. Yo no levantaría mi mano contra alguien así, no aventaría la primera piedra, por supuesto que no, pero es lo que dice la palabra y es lo que el pueblo se supone que debía hacer. Creo que no lo hicieron. Si lo hubieran hecho, hubieran matado a muchísimos profetas, porque hubo muchos falsos profetas. En la época de los profetas buenos, de los profetas verdaderos, hubo muchos profetas falsos que estaban en contra de ellos. Y seguramente el pueblo no cumplió porque sí tuvieron temor de ellos. El texto dice, no temas temor de ellos, no tengas temor de ellos. Pero hermanos, este pasaje nos habla de algo muy claro. En aquella época como en la nuestra, existen falsos profetas que proclaman sus propias ideas diciendo que Dios les dijo sin ser cierto. Está lleno de eso el día de hoy y en aquella época también. ¿No se acuerdan cuando el COVID, que hubo algunos falsos profetas en la televisión que quitaron la corona del COVID? Ya ve que COVID se llama también coronavirus porque se supone que el bicho ese como que tiene una corona. Y no vio usted algunos que decían, hasta le hablaban al COVID. Yo te descorono, yo te quito. ¿Sí oyeron algunos ridículos haciendo eso? De acuerdo con la Biblia, debían apedrearlos, sus feligreses, yo no, aquellos que le creyeron. Hubo unos que dijeron que me parece que en Ecuador iba a ser presidente una hermana pastora, una pastora. Nunca jamás nadie había sacado tan pocos votos en una ¿cómo se dice? En una contienda política. Nunca nadie rompió récord en menos votos en la historia. Pero varios profetas, un americano y varios sudamericanos, centroamericanos profetizaron que ella iba a ser la nueva. Le dijeron que era como la reina Esther, que iba a ser como la reina Esther. Alguien leyó un texto bíblico que supuestamente Dios se le había revelado. Dios me dio palabra y me dijo que esta mujer será como la reina Esther y que no sé qué, y que va a gobernar su nación con justicia. No, insisto, rompió récord en pocos votos. Y esos profetas, ¿qué hacemos con esos? Yo nada, ¿verdad? Pero algunos de ustedes los ven por televisión porque algunos de esos son famosos. No voy a decir sus nombres, pero si me los preguntan en privado se los digo. Ahí sí le digo quiénes son estos falsos profetas que dicen cosas y Dios dice que, cuidado. Es más, Dios reprenderá fuertemente a los falsos profetas, dice este texto. Y también es triste, pero hay gente que se cree todo lo que se pone de moda y siguen a falsos profetas. Hay gente que se va siguiendo ondas locas de nuestra iglesia y de otras iglesias evangélicas sanas, evangélicas que creen en la Biblia. Pero algunas personas de repente se van con alguien que viene predicando nuevos vientos supuestamente, que una segunda ola, que una tercera ola, creo que vamos en la cuarta ola. Hay algunos que hacen muchas olas. O sea, que no hagas olas, más bien hay que decirles, ¿verdad? Pero tristemente, por eso Dios dice que tengamos cuidado, porque está advirtiendo al pueblo de estos fenómenos diabólicos. La manera más segura de identificar las profecías es la prueba de la Biblia. El día de hoy es la prueba de la Biblia. ¿Dice eso la Biblia? ¿Está eso en la palabra de Dios? Alguien me sale con la unción de no sé qué cosa. ¿Está eso en la Biblia? Cualquier cosa que alguien te enseñe, te diga y te quiere convencer, pregúntate, ¿está eso en la Biblia? Y leamos la Biblia. Y leamos la Biblia con sabiduría y leamos la Biblia siguiendo las reglas de la hermenéutica que en ella misma están, porque el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el mismo Señor Jesucristo interpretaron el Antiguo Testamento y al hacerlo nos dieron claves de cómo interpretar el Nuevo Testamento. También nosotros, ante la prueba de la Biblia, ante la prueba de si eso está en la Biblia, algunas ideas como el coaching, el veganismo, reiki, yoga, feng shui, los ovnis, angeliología, el apostolismo y los falsos evangelios de las declaraciones, la prosperidad, las unciones piratas, etcétera, serían reprobadas. Algunas ideas de estas cosas serían reprobadas. Esta es la razón por la que fue necesaria la llegada del profeta. Esta fue la razón por la que el Señor Jesucristo, nuestro Dios encarnado, que es Rey, que es Maestro, que es Libertador, también es profeta. Porque profeta es uno que habla lo que Dios quiere que escuchemos. Profeta es alguien que trae de Dios un mensaje. Eso significa profeta. Profeta no significa vaticinador, no significa alguien que adivina el futuro. No, significa solamente alguien que dice lo que Dios quiere que diga y que dice de verdad lo que Dios quiere que diga. No dice lo que dice otro Dios, no inventa sus propias ideas, no, dice lo que Dios dice. Y nadie más grande profeta que Jesús. Vamos a las enseñanzas. Y al abordar las enseñanzas, dos enseñanzas que quiero compartir con ustedes, encontraremos más sentido a esto de llamar a Jesús el último profeta. ¿Por qué se llama este sermón? La Navidad, el nacimiento del último profeta. Vayamos a eso entonces. Para entender mejor el asunto de llamar al Señor el último profeta, les comparto lo siguiente. Nos ha nacido el profeta que revela la única verdad. La Navidad es el acontecimiento en donde podemos usted y yo decir que nos ha nacido el profeta que revela la única verdad.
para entenderlo mejor, hagamos lo siguiente. El Antiguo Testamento, déjenme poner un ejemplo para luego transportar eso al asunto de Jesús como profeta. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo también aparecen ángeles, ¿no es cierto? A Gedeón le apareció un ángel que le dijo, varón esforzado y valiente, no sé qué. Y hasta Gedeón le dijo, sí, muy valiente y muy esforzado, pero estamos en la calle aquí porque los malos nos persiguen. Pero también el Señor, también un ángel le habló a María, le anunció que ella quedaría embarazada, también a Elizabeth, su hermana, a su esposo de ella, también a José en varias ocasiones para decirle que no había problema con María y también para decirle después que huyera con Jesús y su esposa. Es decir, hay ángeles por toda la Biblia. Estos ángeles jamás aceptaron adoración de parte de los seres humanos. Son ángeles que de acuerdo a su nombre, Angelus mensajero, uno que da mensajes, de acuerdo a su nombre, daban mensajes de parte de Dios. Para eso son los ángeles. Aquello de angelito a la guarda, dulce compañía, no me desamparen ni noche ni de día. No es exactamente la función de los ángeles. La función de los ángeles es traen un mensaje de parte de Dios. Pero ellos nunca aceptaron adoración de parte de los humanos. Mire cómo dice Apocalipsis 22, 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, soy igual que tú, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. El ángel no acepta la adoración. No me adores. Sin embargo, en ocasiones en la Biblia se habla de el ángel de Jehová. No un ángel, no, el ángel de Jehová, en cuyo caso sí es adorado, y el ángel de Jehová nunca rechazó la adoración. Por ejemplo, solo un texto, pude haber puesto muchos más, pero solo este voy a poner aquí. En todos los casos, ese ángel de Jehová es Jesucristo preencarnado. Porque escúchame una cosa, Jesús no comenzó a existir en Belén en Navidad, ¿estamos de acuerdo con eso? Él ya existía. Él y el Padre uno son, Él dijo eso. Él ha existido siempre, Él ha estado aquí siempre. Pedro dice que el mismo Jesús fue el que predicó por medio de Noé a los espíritus encarcelados antes del diluvio. Y no se refiere a que fue al infierno, se refiere que el que le predicaba a los de aquella época es el mismo que predica siempre. Cuando una persona predica antes de Cristo y después de Cristo, es el mismo Señor, porque Él siempre ha existido. No comenzó a nacer, no comenzó a existir en Belén se encarnó, pero Él es Jesús siempre, Él ha sido el Dios siempre. Y aquí en Apocalipsis, mire cómo dice, no lo he leído, ¿verdad? Perdón, en el texto que tengo acá no es Apocalipsis, es Génesis. Mire cómo dice. Entonces es en el contexto de cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Le dice, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo, o dijo, Abraham, Abraham. Y respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Este temes a Dios es así en segunda persona, tú temes a Dios. Pero luego dice, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Ahora es primera persona, no me rehusaste a tu hijo. ¿Sí capta la idea usted? Y bueno, entendemos que este es Jesús mismo, y tenía que ser Él, porque justamente ese cordero, ese sacrificio representaba el sacrificio de Él. Y justamente por eso Abraham le había dicho a su hijo cuando Isaac le preguntó, papá, traemos fuego y traemos leña, pero ¿dónde está el holocausto? Y Abraham le dijo, Dios se proveerá. Y Dios se proveyó. ¿Y qué se proveyó? A su hijo. Es su hijo el cordero. Y es Jesús mismo que le dice a Abraham, no lo hagas ya, porque ya sabe Dios que eres fiel. Le dice, porque no me rehusaste a tu hijo. Es el Cristo preencarnado. Y ese no es un ángel, es el ángel de Jehová. Es nuestro Señor, que vino y nos trajo el mensaje glorioso de vida eterna del Padre. Asimismo, con todos los demás títulos del Señor pasa lo mismo. En la Biblia se nos dan a conocer reyes, algunos de los cuales, algunos buenos, unos malos, pero algunos de los cuales, como David, son tipos. Tipo es una figura literaria, son tipos, tradúzcase, ejemplos proféticos de Jesús nuestro Rey. David y su valentía, David y su acción de matar a un gigante, David y su capacidad de liderazgo para reunir a la nación y darle identidad, es, digámoslo así, un ejemplo profético de cómo será el rey que vendría, Jesús nuestro Señor. Por eso a Jesús le llamaban Jesús, el hijo de David. Entonces en la Biblia hubo reyes. También Josías es un tipo de Jesús, que desde niño comenzó a reinar de una manera correcta.
Y todos los reyes buenos del libro de Crónicas y libro de Reyes, digamos, de alguna manera representan a Jesús o son tipos de Jesús. Pero Jesús es el rey por excelencia. No es un rey, es el rey. Como no es un ángel, sino el ángel de Jehová. Asimismo, otros personajes de la Biblia como Moisés. Moisés es el gran libertador y líder, igual que Josué significa su nombre salvación. Josué y Jesús son nombres sinónimos en hebreo y arameo. Josué en hebreo, Yoshua o Jesús, en hebreo Josué y en arameo Yoshua o Jesús, que es el mismo nombre, pero significa lo mismo, el Salvador. Así es que Moisés como libertador y líder, Josué, Nehemías y otros líderes de la Biblia son tipos, o entiéndase, ejemplos proféticos de cómo sería nuestro líder y libertador. Es que Jesús merece todos esos nombres. Él es el ángel de Jehová, Él es el rey, el libertador, nuestro maestro. Y por supuesto que de la misma manera se nos presentan profetas en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo también, como Juan el Bautista y como Agabo. Se nos presentan profetas como Elías, Eliseo, Jeremías y otros. Y todos ellos son otra vez tipos o ejemplos proféticos de Jesús, el profeta. Así que no le tengan miedo al nombre de profeta para Jesús. Regularmente no lo usamos así. Regularmente le llamamos nuestro rey, nuestro maestro, príncipe de paz, etcétera. Pero hoy quiero que pensemos ustedes y yo en este carácter de la personalidad de nuestro Señor. También es profeta, porque vino a traernos, a decirnos lo que Dios quería que nos dijeran. Por eso, tanto en Deuteronomio, Moisés dice, a él oiréis. Y en el Nuevo Testamento, tanto el día de su bautismo, apareció la voz de Dios y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencias, a él oíd. Ya no dijo oiréis, dijo oíd, porque ahí estaba. Y luego en la transfiguración, en el monte de la transfiguración, cuando el Señor se transformó así en muy blanca su vestimenta, ascendió en las alturas, habló con Moisés y Elías, aunque los discípulos lo podían ver, habló con Moisés y Elías. Y otra vez la voz de Dios que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencias, a él oíd. Es la misma idea. En Moisés decía, a él oiréis, y ahora que ya está ahí, a él oíd. Es ese mismo, es el profeta que profetizó Moisés. Así que es decir que el que nació en Navidad es el ángel de Jehová, es decir, el mensajero por excelencia, es el rey perfecto, es el líder supremo de nuestra vida, es nuestro libertador. No lo anoté aquí, pero hay que decir, es nuestro sacerdote, aunque hubo sacerdotes, desde Aarón hubo sacerdotes, pero Jesús es el sumo sacerdote, el mero mero. Por eso ya no necesitamos sacerdotes, porque Él ya vino, ya hizo el sacrificio, ya entró al lugar santísimo, ya no necesitamos ningún otro sacerdote. Él fue el último sacerdote, igual que ahora digo que fue el último profeta. Y de acuerdo con la profecía que estudiamos, Él es el profeta que nos presenta la revelación más clara, la revelación más grande, la revelación integral y confiable, la más confiable, la única confiable que podemos tener de parte de Dios. Ahora, decir que Él es el último profeta, porque estoy diciendo que es el último profeta, y usted me dirá, no, pastor, porque cuando nació todavía existió Juan el Bautista, que también fue un profeta. Y luego en el libro de los Hechos se habla de un profeta, Agabo, también, que profetizó una gran hambruna, una situación, y además había un hombre que tenía unas hijas que eran profetisas. Debo decirles que profeta no significa alguien que adivina el futuro. No, profeta significa alguien que habla lo que Dios quiere que digas. Profeta se puede traducir con la palabra micrófono, fíjese, micrófono de Dios. Un profeta es alguien que dice lo que Dios quiere que diga. Es que usted, cuando usted le habla a una persona de Cristo, cuando usted le comparte de Cristo a una persona, usted profetiza. Usted está profetizando, está diciendo lo que Dios quiere que le diga a esa persona. Los jóvenes y los matrimonios y todos los que hacen devocionales y los ponen en internet y le hablan a otros de Cristo, están profetizando, están diciendo lo que Dios quiere que digas a otro. Yo ahora mismo espero estar profetizando, es decir, diciendo lo que Dios quiere que yo les diga a ustedes. Sin embargo, después de Cristo, cualquier persona que se pone a hablar y profetizar, lo único que dice es lo que Cristo ya nos dijo a todos. Cristo ya dijo todo lo que había que decir. Los demás después de Cristo solo repetimos lo que Cristo dijo, solo enseñamos lo que Cristo enseñó, pero es la misma cosa porque Él ya dijo todo lo que había que decir. Por eso decimos que es el último profeta, es decir, que después de Él no hay más revelación. Es decir, que podemos dudar de todo profeta, pero en Él tenemos plena seguridad y confianza. Podemos dudar. Yo le pido a usted que dude de todo profeta que no sea Jesús, incluyendo al que está hablando. Si tiene dudas, si de repente una idea no le hace
no le hace clic y dice, a ver, barájenmela más despacio. Pues échese un clavado a la Biblia, léase todos los libros que tenga que leer de comentarios bíblicos y de teología y lo que quiera. En internet hay de todo y es gratis. Métase a estudiar y luego cuando llega a la conclusión de que yo tenía razón, pues ya me crees finalmente después de un año, no importa. Pero si después descubre que lo que yo dije no es cierto, venga y dígamelo, por favor, sáqueme de error. Y yo aquí pido perdón y hago un culto de fe de ratas. Sería larguísimo, ¿verdad? O sea, toda la fe de ratas que tendría que decir de las cosas que he dicho en alguna ocasión. Pero se vale dudar de cualquiera, pero no de él, porque él es el último profeta, el profeta por excelencia. Decir que él es el último profeta es precisamente eso. Ahora, es decir, que si lo conocemos a él, lo tenemos todo. Ahora, ¿por qué el Señor usó esa palabra? ¿Por qué nos dijo más claramente Moisés, si se va a levantar uno, el Mesías, el Cristo? Si hubiera estado el griego, hubiera sido Cristo. Si hubiera estado el hebreo, el Mesías. Si hubiera estado el español, el ungido. Porque el Mesías, Cristo y ungido son la misma palabra en tres idiomas diferentes. ¿Pero por qué mete el asunto de profeta? Cuando usted y yo tenemos la idea de un profeta como Juan el Bautista y eso, ¿por qué usa esa palabra? Me parece que quiere decirnos algo importante. Creo que ese matiz que da la profecía, el profeta, el que habla en nombre de Dios, lo que quiere que sepamos, tiene un sentido para nosotros el día de hoy. Porque las palabras, los títulos, los nombres de las personas dan significado, como cuando pensamos, yo lo he dicho aquí muchas veces, cuando pensamos en cómo nos llamamos nosotros en la Biblia. ¿Cómo nos llamamos? Cristianos. Hechos 11:26 se le llamó cristianos por primera vez. ¿Qué es cristianos? Cristos pequeños, parecidos a Cristo, imitadores de Cristo. Esta palabra cristiano establece una relación entre Jesús y nosotros, en la que Él es nuestro modelo y yo soy su imitador. Pero también nos llama la palabra de Dios mayordomos, porque somos mayordomos, ministros de la gracia multiforme de Dios. ¿Qué significa eso? Que Él es dueño y que yo soy prestanombres, un administrador, un criado, que administra lo que no es mío, es de Dios. Soy santo. ¿Qué quiere decir? Que Dios me escogió, Dios me apartó para algo. Eso establece una relación en la que Dios es soberano y me ha escogido, y yo soy una persona que acepto su elección y vivo como tal. Es decir, todos los nombres dicen quién soy y tienen un desafío para mí. Igual, el que Jesús se llame rey es mi soberano. El que se llame maestro, soy su alumno. El que se llame sacerdote, soy uno que ha sido perdonado por Él. Pero también Él es profeta. Entonces significa que escucho su voz y conozco quién es Dios por medio de lo que Él me dice. Y esto, hermano, presenta algunos desafíos muy prácticos, pertinentes e importantes para nosotros. Déjeme decirlos así, seco, directo y a la cara. ¿Qué hacemos buscando en los astros, por amor de Dios? ¿Qué hacemos buscando en los astros? Hay gente que no da un paso si no ve primero su horóscopo. ¿Qué es eso? Dios mío. Cuando yo fui al seminario, yo iba al seminario con una venda en los ojos. Pensaba que el seminario era así como un cachito del cielo y que todos los seminaristas eran así como semi-ángeles. Yo hasta me sentía pequeño, me sentía así como humillado, ¿con quién me voy a juntar? Y si salgo yo con mis tarugadas, pues yo me sabía pecador, yo sabía que no era santo y me sentía indigno del llamamiento del Señor. Pero se me quitó ese venda de los ojos cuando en una mesa ahí comiendo, de las primeras reuniones en que me junté con algunos compañeros, algunos ni siquiera sabía sus nombres todavía, y uno de ellos salió y me dijo: ¿y tú qué signo eres? Yo pensé que era algo teológico. O sea, signo. O sea, ¿qué signo eres? ¿Será estar hablando de teología, ¿Habrá signos en la iglesia? Yo no sabía, era un ignorante. Por supuesto, me había convertido a los 17 años, tenía 19 cuando fui al seminario. O sea, esos eran 2 años, yo creo que era un bebé en Cristo todavía, ¿no? Y yo no sabía y pensé que era alguna cosa teológica que yo no sabía. Le dije: no, soy de primero, no sé nada. Me dijo: no, yo soy Tauro, ¿tú qué eres? Ahora entendí aquello de que era, y sí sabía que era, pues ni modo que no supiera, era mundano antes. Pero ¿qué es eso? ¿Por qué? Perdón, hermanos, ¿qué hacemos buscando los astros cuando los astros mismos se alinearon para mostrar el lugar donde nació el niño profeta? Por favor, si los astros se le someten al niño que nació, ¿qué ando yo buscando en los astros? Mi suerte, buscando en los astros mi destino y mi verdad o mi salvación. ¿Qué hago si los astros le obedecen? Fueron los astros los que anunciaron a los magos dónde estaba, y ahí anda la gente adorando a los astros. ¿Qué hacemos buscando a los ovnis? Estoy que me muero de ganas de dar una respuesta sobre los ovnis que me hicieron, porque tengo el correo lleno de preguntas sobre los ovnis.
Porque ahora resulta que Estados Unidos aceptó oficialmente. Eso es mentira. Un cuate dijo, no es un asunto de Estado. Pero salió ahí una persona que, y luego con eso de que en internet hay un montón de, ¿cómo se llaman? De fake news, se dice, por donde quiera, y ahí anda la gente haciendo alaraca. Y pastor, alguien me dijo incluso, pastor, ¿qué haría usted si le aparece a un extraterrestre? Yo pensé muy rápidamente, porque pienso rápidamente. Pensé, si yo fuera comerciante, pues le vendía algo, ¿no? Si fuera doctor, pues le ofrecía una cirugía plástica, ¿no? Porque está regacho, flaco, unos ojotes. No, humanos. No sé por qué hablan así. Por los disque videos de extraterrestres, no sé, parecen monitos de Jim Henson, ¿o cómo se llama el que hizo los mopeds? Sí, se llama. Ni se les ve que tengan adentro nada así. Yo dije, con ese cuerpo y con esa agilidad que tienen, no sé cómo son tan inteligentes. Pero yo pensé, soy pastor, no le puedo vender nada, no tengo nada que vender, no le puedo hacer una cirugía plástica, no le puedo dar clases porque no soy maestro. ¿Sí le evangelizo? Así que la respuesta fue, no, pues yo lo evangelizaba. ¿Qué hacemos buscando en los ovnis, perdiendo el tiempo hablando de extraterrestres? Porque eso es lo que me parece que está produciendo este asunto, que muchas personas, incluso cristianos, están distrayéndose y están haciendo lo que Jesús dijo que no hicieran. ¿Se acuerdan cuando Jesús ascendió a los cielos? Y los discípulos estaban así todos, hasta que una nube los tapó, porque él iba subiendo y no lo dejaban de ver. Y de repente una nube los tapó y luego aparecieron unos varones, no sé cuántos, unos varones junto a ellos, que les dijeron, varones, ¿qué están mirando al cielo? ¿Qué están? O sea, como diciendo, ¿qué andan viendo allá? Vean abajo porque si no se van a caer. Ese mismo Jesús que vieron ascender al cielo, así mismo vendrá y los mandó a la vida. ¿Qué hacemos viendo a los ovnis y perdiendo el tiempo hablando de extraterrestres cuando un coro de extraterrestres vino a la tierra y nos anunció que gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres? Lucas 2:14. Si usted dice, ¿cuáles extraterrestres? Dígame entonces, ¿dónde vivían esos ángeles? ¿De qué pueblo eran? ¿De qué parte de la tierra venían esos ángeles, hermano mío? ¿De dónde? ¿Venían de la tierra? ¿De dónde venían? ¿Venían extratierra? Entonces se llaman extraterrestres. ¿Estamos? Los veo así como todos espantados. No llegaron en platillo volador. No sé cómo vinieron, pero eran extraterrestres y nos anunciaron que Jesús nacería. Y hasta le dijeron a los apóstoles, a los pastores, vayan allá por favor, y está en un pesebre, etcétera, etcétera. Esto se verá de señal. El niño estará acostado en un pesebre envuelto en pañales. ¿Qué hacemos buscando en la ciencia humana, la filosofía y la astrología y la astronomía? Y no es que esté mal la ciencia, no es que sea malo estudiar la filosofía, estudie eso. No es que esté malo ser astrónomo, no. Pero ¿qué hacemos buscando ahí la vida, buscando ahí el destino nuestro, buscando ahí el meollo de nuestra existencia, cuando los sabios de su tiempo viajaron por meses para encontrarle y adorarle? Los sabios, científicos, filósofos, maestros, buscadores de nuevas verdades, buscadores de ciencia, coleccionistas de aparatos, de invenciones. Eso eran los magos. No eran tres, no venían el elefante, camello y caballo. No eran uno de raza negra, uno de raza pinta y otro de raza güera. No, ni se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. No sabemos ni cómo se llamaban, ni en qué venían. Seguramente en lo que en aquella época se viajaba, y posiblemente eran una gran multitud, no tres. Solo por los regalos que trajeron es que se piensa que son tres. Pero sí eran sabios, gente culta, gente que se dedicaba a la investigación, sabían de los astros. Y esos científicos, filósofos de su tiempo viajaron meses, abandonaron su profesión por un tiempo y viajaron para adorar al que había nacido. Y por cierto, llegaron a donde se supone que nacen los reyes, al palacio. Y cuando no hallaron el palacio, fueron hasta una cueva en las laderas de Belén, un pueblo que si no fuera porque nació ahí Jesús sería desconocido, no tendría lugar en el mapa. Fueron y no se echaron para atrás de su idea. No dijeron, perdón, José, María, perdón, nos equivocamos, ahí nos vemos. No, entendieron que así era su reinado, a pesar de que no estaba en un palacio, y ahí le entregaron y le adoraron. La Biblia dice que le adoraron. ¿Qué hacemos ustedes y yo buscando? ¿Qué hacemos buscando en los influencers y los youtubers cuando los de su tiempo lo querían matar? No había, dice usted, pastor, no había internet, no había influencers, pero sí había gente influyente, sí había gente que jalaba las masas, sí había gente que tenía más crédito, que tenía más influencia sobre las personas que otras. Y por cierto, esas personas de la época de Jesús lo quisieron matar.
¿Qué hacemos tratando de imitar a los CEOs de nuestro tiempo? Cuando los grandes CEOs de todos los tiempos lo siguieron a él. Hágase un análisis en internet, por favor, y ponga ahí todos los científicos que han hecho grandes descubrimientos y que han hecho gran transformación en nuestro mundo, y todos los hombres libertarios, los que han hecho cosas por la humanidad. Haga un análisis y notará que la mayoría de ellos eran creyentes en Dios. Pero ahí andamos nosotros buscando en otras cosas, cuando tenemos todo en el que nació entre nosotros. Que era el profeta significa eso. Que era el profeta significa que vino a traernos el mensaje más claro, más contundente, más integral y más confiable que cualquier otro. Yo no sé usted, pero cuando yo leo Ezequías no entiendo ni papa. ¿Nunca he leído Ezequiel? Nunca he leído Ezequiel, Dios mío, y unos carros y se fueron para allá y para acá y no sé qué. Ahora sí he tratado de entenderlo, lo tuve que leer ahora que predicamos sobre ese profeta, pero la verdad es que reconozco que es muy difícil entenderlo. Yo creo que los de su tiempo también batallaron, tal vez batallaron menos que nosotros porque entendían toda la simbología. Nosotros no, tenemos que estudiarlo, pero de todas maneras está complejo. Pero el que vino en Belén, vino a hablarnos con claridad, vino a hablarnos seco, directo y a la cara. Tan claro como que aquella vez que estaba escribiendo en el suelo porque le trajeron una mujer allá en el mismo acto del adulterio, y él no respondía y le insistían que respondiera, y de pronto se pone de pie y les dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Tómala, seco, directo y a la cara. Habló con claridad, con sencillez. Vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los hago descansar. Vengan a mí, lleven mi yugo sobre ustedes, porque yo soy manso y humilde, síganme. Habló con claridad. ¿A ti qué?, le dijo a Pedro. Cuando Pedro le preguntaba sobre Juan, porque había una leyenda de que Juan no iba a morir nunca. ¿Y qué con esta? ¿A ti qué te importa? Tú sígueme y ya. Se lo dijo más bonito, pues. Le dijo: ¿a ti qué? Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Pero ¿a poco no es un qué te importa? ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Más que el escritor sagrado lo suavizó. Habló con claridad. Él es. No necesitamos a otro. Hermanos, dime solamente sí o no a esta pregunta. ¿Has creído en Cristo, entregándole tu corazón, diciéndole: es el Rey de mi vida, arrepintiendo de tus pecados y siendo su discípulo? ¿Has hecho eso, hermano? Sí. ¿Estás completo? ¿Estás completo, hermano? No necesitas seguir a no sé dónde, agüitas milagrosas del Jordán, ni necesitas ir a tocar el manto babilónico de no sé dónde, ni necesitas hacer una declaración, ir con un falso profeta, rufián, usurero, que te ponga la mano encima, que ore por ti en lenguas y no sé qué, y le diga: tócalo, Espíritu Santo, y des un azotón en el suelo y te dé el mal del Parkinson. No necesitas eso. Te lo pueden causar, son histeria colectiva, cosas psicológicas y demás. Te lo pueden causar si te dejas, pero no necesitas nada de eso. Si has creído en Cristo, no necesitas nada. Y si me evalúas como profeta, evalúame como profeta de lo que estoy diciendo. Te leo la palabra de Dios. Es más, léela conmigo, Colosenses 2, 8 al 10. ¿Cómo dice? Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él habita corporalmente todo Dios está en Cristo. Y si Cristo está en mí, entonces vosotros estáis completos en Él. ¿Qué parte de estamos completos en Él no entendemos? Que algunos andan buscando otras cosas. Y de repente a algunos les encanta escuchar a esos que les encanta decir, déjeme decirle, a usted le han dicho, pero yo les digo. Que imitan a Jesús. Eso solo lo puede decir Jesús. Él dijo en el Sermón de la Montaña: habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Él es Jesús. Él es el profeta de Dios. El profeta, no un profeta, el profeta de Dios. Y vino a decirnos lo que Dios quiere que sepamos. Y Él nos reinterpretó la ley. Los fariseos la interpretaban de una manera, los saduceos de otra manera, y Él vino a interpretarla de la manera correcta. Y por eso se tiene derecho a decir: habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Y no se trata de que ustedes y yo no tengamos que corregir en algunas ocasiones una doctrina que tenemos. Sí, es cierto. Yo sé que algunos de ustedes han llegado aquí a la iglesia buscando sana doctrina. Sé que algunos de ustedes antes creían unas cosas diferentes a lo que creemos ahora aquí en la iglesia, porque sí se vale corregir nuestra doctrina, pero a Jesús no le podemos corregir la plana.
Y hay gente por ahí queriendo corregirle la plana a Jesús y haciendo que la puerta angosta sea un portón gigantesco y que el camino estrecho sea un camino, una autopista de 8 carriles para que quepan todos, para que nadie se vaya de la iglesia. Han hecho la puerta grandota y el carril enorme para que nadie se les vaya y deje de diezmar. Pero no podemos corregir la plana a Dios, a Jesús. Él es el profeta. Estamos completos en Él. Así que, hermanos míos, sí, nos ha nacido el profeta que revela la única verdad. Por eso le llamamos el último profeta, porque después de él todos los demás son repetidores. Él dijo todo lo que había que saber acerca de Dios. Si alguien se atreve a enseñar algo más allá de lo que Cristo dijo, no es de Dios. Segunda enseñanza, nos ha nacido el profeta que debemos oír. Ahora, oír, entiéndase, en el hebreo la palabra no significa el asunto del sentido del oído, percibir la vibración de un cierto objeto que produce vibraciones y llegan a mi oído y luego, ¿cómo se llaman esos? El yunque, el tímpano y no sé qué tanto, lo transforma, lo asimila y luego el cerebro lo interpreta. No hablamos de oír en el sentido de atender. Podríamos traducir, es decir, atender, seguir, obedecer, adorar, compartir. Nos ha nacido el profeta que debemos oír. En Deuteronomio, cuando Moisés dice esta profecía, dice: a él oiréis. Futuro. ¿Por qué? Porque aún no ha sido levantado ese profeta. Sucedió siglos después, en lo que ahora llamamos primer siglo. Para nosotros es pasado, para Moisés era futuro. A él oiréis. Resulta que cuando vino el Señor Jesucristo y fue bautizado por Juan, y después en el monte de la transfiguración, en los dos casos, Dios habló y dijo: a él oíd. Este es mi hijo amado. En los dos casos dijo la misma frase: este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Eso sucedió cuando Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor y sucedió en el monte de la transfiguración. A él oíd. Se trata del profeta por excelencia. Se trata del único confiable 100%. Usted puede dudar de lo que yo profetizo, pero no dude jamás de lo que dice Jesús. Se trata de el profeta cuyo mensaje es el mismo. Esto es interesante, así como el sacerdote. ¿Recuerdan el sacerdote, el sumo sacerdote? Solo el sumo sacerdote podía entrar al templo, al lugar santísimo, traspasar incluso el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y llevaba en sus manos la sangre de un cordero. Jesús entró al lugar santísimo, lo dice el autor o la autora de la carta a los Hebreos. ¿Y qué llevaba Jesús en sus manos, hermano, para ofrecer al Señor? Su propia sangre. Jesús es el sacerdote que lo que ofreció fue a sí mismo. Igual como profeta, Jesús es el profeta que profetiza a sí mismo. Nos profetiza a Él porque toda la Biblia es cristocéntrica. La Biblia habla de Cristo. Eso le dijo Él a los fariseos: lean la Biblia porque las escrituras son las que hablan de mí. Si de veras entendieran eso, si de veras Dios fuera vuestro Padre, les dijo, me creerían. Pero no, porque su padre es el diablo, les dijo así el Señor, que voy a hacer yo. Así les dijo Él. Se trata del profeta cuyo mensaje es el mismo. Toda la Biblia es cristocéntrica y por lo tanto el mensaje del niño profeta que nació en Belén es el mismo. Su mensaje es quién es Él y qué quiere con nosotros. Esto nos presenta algunos desafíos muy prácticos, pertinentes e importantes para nosotros. Estos 1, 2, 3, 4, 5 desafíos que tengo aquí, o cosas que debemos considerar. Oré mucho al Señor para que me hiciera sabio para hacerlas claras, porque esto de que Jesús es profeta y que es el que debemos oír, nos dice algunas cosas muy importantes que me parece que debemos descubrir. ¿Cómo estamos celebrando? ¿Cómo debemos celebrar este asunto de la Navidad, la encarnación? Hermanos míos, la Navidad no es solo una fiesta decembrina. Ni me gusta esa frase de felices fiestas decembrinas. Y si no celebramos diciembre, no sé si a usted le gusta diciembre. Diciembre, me gustó, ¿para qué te vas? A ese cuate seguramente no le gustaba diciembre. ¿Te gusta diciembre? ¿Te pasó algo en diciembre mal? Pues a mí sí me gusta porque es cuando nació mi esposa preciosísima, que estamos dando gracias, y yo doy gracias por ella, no solo por su cumpleaños, no solo porque cumplió años, sino porque está viva y preciosa. Porque hubo en el año pasado una situación así de que quién sabe qué estaba pasando, y si el tumor, mugre tumor. Alguna vez hasta lo maldije yo, como si por eso se le fuera a quitar. Pero Dios nos dio bendición, hizo un milagro en nuestra vida, y yo bendigo diciembre. 5 de diciembre, ¿qué? Es el 5 de diciembre, fum, fum, fum. Yo sé que es el 25, perdonen.
Me agarré esa canción, un himno que hay sobre el 25 de diciembre. No sé si a usted, pero la Navidad no es solo una fiesta decembrina para reunirnos. No, es la celebración del acontecimiento más extraordinario, trascendente de la historia. Dios se revela al venir a nosotros, y sé que esto que estoy diciendo, por ser palabras gastadas, por ser palabras muy usadas que decimos los predicadores y los no predicadores también, por ser un lenguaje religioso cotidiano, repetitivo en diciembre de cada año, de repente pierde su valor y su impacto en nuestra mente. Pero pido a Dios que hoy recupere su vigor esta frase y entendamos: no, la Navidad no es una fiesta decembrina. No, es la celebración del acontecimiento más extraordinario y trascendente de la historia. Dios, el único que ha hecho eso, de todas las religiones que existen, que no es un hombre que se hizo Dios, es un Dios que se hizo hombre. Déjeme decirlo de otra manera, a ver si logro ir diciendo más cosas que nos ayude a comprender a todos nosotros la enseñanza de este pasaje. La Navidad no es solo una oportunidad para la hermandad, el perdón y la solidaridad, porque el día de hoy se usa eso, ¿no? Sí, Navidad, un tiempo de amor, de perdón, de reunirnos. Es un tiempo para Navidad es la familia junta, pero eso lo hacen personas inconversas también. Conozco personas muy malas en sus negocios, maltratan a sus empleados, engañan a su esposa. Pero la Navidad, no, qué bárbaro. Sí, la Navidad, hay que estar juntos. Yo no tolero que no estemos juntos. Y se gastan un dineral en una fiesta muy grande porque les preocupa mucho eso. Y se gastan un poco de dinero en ayudar a los pobres, dando algunas despensas y algunas cobijas a los de la calle, porque es una manera de sentirse muy acá. Pero todo tiene que ver con mi fiesta. Yo soy bueno. Creo que eso incluso tiene que ver con ideas doctrinales de la gente. ¿Se acuerdan, hermanos viejos de mi edad? Es decir, de un anuncio que había antes en la televisión, que era, creo que una cerveza lo que anunciaban, y aparecía el texto de Mateo 2:14, y decían, salía ahí el anuncio y lo decía: gloria a Dios. La voz esa de la voz de Dios en los 10 mandamientos y en todas las películas interesantes, había una voz que era la misma, ¿no es cierto? Porque hay voces así especiales de actores de voz, y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Así dice una Biblia católica, así traduce ese versículo. Está mal traducido, desgraciadamente está traducido de la perspectiva humanista. Y paz a los hombres de buena voluntad, o sea, los de la buena voluntad son los hombres. Eso no dice en el original griego. El original dice: y paz y buena voluntad para los hombres. Si de veras Dios vino a los hombres de buena voluntad, no, pues no vino entonces, pues aquí no había nadie. Y usted dice: pastor, que no se haga, pues si somos... Perdóneme, la Biblia dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien atienda, no hay quien haga el bien. Todos a una se desviaron. ¿Dice eso o no dice la Biblia, hermanos? Entonces no se ofenda conmigo cuando digo que aquí no había gente de buena voluntad. Pero lo enfocamos de nosotros. La Navidad no es solo una oportunidad para la hermandad y el perdón y la solidaridad. No, es una oportunidad para entender cabalmente la razón de todo acto de bondad. ¿Cuál es la razón de todo acto? La bondad de Dios, su buena voluntad. La celebración navideña no es para que nosotros exaltemos nuestra buena voluntad, es para que exaltemos su buena voluntad. Y si tenemos buena voluntad para con los demás, entonces hagámoslo todos los días, no solo el 24 de diciembre ni el 25. Y si lo hacemos todos los días, entonces sí es verdad, porque la buena voluntad de Dios nos ha llenado todos los días de la vida, no solo esas fechas. Cuando solo hacemos en las fechas es puro bluff, es pura pose, es pura intención de que se crea, de que se perciba de nosotros algo. El otro día nosotros enviamos ayuda a los hermanos en Acapulco. Sé que otras congregaciones también lo han hecho. Y alguien me dijo: oiga, pastor, ustedes mandaron, pero no, hagan un video o algo para que se sepa que hicimos. Y yo le dije: ¿qué parte de no toques trompeta no entendemos? ¿Dice o no dice la Biblia eso, hermanos? Que cuando demos una ofrenda, ¿qué dice? Que no toquemos trompeta. No sé por qué eso hacemos. Y si vamos a llevar ayuda, ¿qué hacemos? Nos tomamos fotos, ¿no es cierto? Con el niño entregándole el regalo. ¿No es verdad? Estoy todo enojado, todo así, no sé qué. ¿No es verdad? O sea, ¿por qué tocamos trompeta? Si de veras el que nació en Navidad, por su buena voluntad nos llenó de él, somos entonces buenas gentes todos los días, no solamente el 24 por la noche.
No es solo una oportunidad para eso, para la hermandad, no es una oportunidad para entender cabalmente la razón de toda cosa buena. Es más, déjeme decirlo de otra manera, porque acuérdense que estoy intentando hacerlo claro. La Navidad no es ver películas que hablan del espíritu de la Navidad. En el cine está lleno de películas, el Netflix está lleno de películas. Ya no, hay algo bueno. Hace algunos años usted quería ver algo navideño en la tele y lo único que había era los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan? Yo decía, ¿qué parte no entienden los de las televisoras? Que los 10 mandamientos no son de la Navidad, que son de otra época. Por ahí estábamos viendo a Charlton Heston, ¿se llamaba así el tipo? Y otra vez los vi de niño como 20 veces, pues 20 años ya no era niño, ¿verdad? Lo vi muchas veces. No, ahora hay películas navideñas muy originales. Todas, sin excepción, se tratan de alguien que no quiere la Navidad y alguien que sí la quiere. Pero son chico y chica. La miré, me miró, nos miramos. Entonces el que no quiere la Navidad anda haciéndose ahí el Grinch, pero el otro no, con una galleta de jengibre o con unas rosquillas que hace su abuelita, muy buenas. Y siempre hay un viejito por ahí que es el Santa Claus de verdad. Está por ahí sentado en la cafetería, no sé qué, pero tiene la barba y todo. Y uno dice, ¿es el de veras? Y algo pasa y finalmente el que no cree en la Navidad finalmente cree. ¿Y a qué hora está el mensaje de Cristo? ¿A qué horas? No está por ningún lado, por supuesto que no. Se habla del espíritu de la Navidad. Es más, este asunto lo pueden celebrar los ateos también, porque se habla de no sé, como energía, como algo en el aire. La Navidad, en la Navidad el amor está en el aire y cosas de esas. Que otra vez, humanismo. La Navidad no es ver películas que hablan del espíritu de la Navidad. Es experimentar el llamado del Espíritu de Dios para seguir las enseñanzas del profeta, del niño profeta que nos ha nacido. Si de veras hay un espíritu de la Navidad, no es otro que Cristo. Si la idea de espíritu, que tiene que ver con una fuerza vital o algo así, si eso que es lo que queremos decir, entonces el espíritu de la Navidad es Cristo mismo, porque Él es el que ha sentido la Navidad. Déjame decirlo de otra manera. Y perdonen, y si me emociono porque estoy hasta enojado con esto, hermanos míos, la Navidad no es una ocasión para cantar era Rodolfo el reno. ¿Qué mugres tiene que ver un reno con la nariz roja con Jesús? Si un día yo permito que en un culto de nuestra iglesia o en un festival de Navidad de nuestra iglesia se cante Rodolfo el reno, pídanme mi renuncia, por favor. Me parece, no sé, una falta de entendimiento del asunto. Ni Blanca Navidad tampoco, ni Los peces en el río. Las analicé ayer, esas canciones. A ver dónde está Jesús ahí. Es cultura, tradición gringa. Es tradición. Es como cuando en el Super Bowl hay un pastor y ora por la gente. Y no significa que todos son cristianos. Qué bueno que haya eso en Estados Unidos. Qué bueno que haya ocasión de que alguien ore. Qué bendición. Pero de repente hay cosas que son solo eso: cultura, tradición. Tradición de la gente. Lo hacen los cristianos, los no cristianos, los ateos, los de las ideologías. Lo hace todo el mundo. Todo el mundo lo practica porque no es nada que ver con Cristo. Es solamente eso. Tradición cultural de una nación. Cristo es más que eso, por favor. Cristo debe ser más que eso en nosotros. La Navidad no es una ocasión para cantar Era Rodolfo el reno, Blanca Navidad, ni Los peces en el río. Es una oportunidad para postrarnos ante aquel que vino a revelarnos el mensaje confiable del Evangelio de Dios. ¿Qué andamos ahí imitando a la Televisa, TV Azteca, imitando a la farándula del mundo? En un festival en donde es más importante cómo estoy vestido que cómo está mi corazón para adorar al Señor. Perdónenme, pero en mi trabajo de pastor yo voy a tratar de guiarles a ustedes a que celebremos a Jesús de verdad, no con esa postura, esa pose del mundo, dejándonos contaminar con su manera equivocada de celebrar. No vamos a convertir nuestros cultos en un festival tipo el mundo. No, Señor, en nuestra iglesia ustedes y yo debemos celebrar a Jesús, no a la Navidad, no al espíritu de la Navidad, ni sea blanca o del color que sea, ni a un reno que no existe. No vamos a celebrar eso ustedes y yo. Vamos a celebrar a Jesús. Los niños en nuestra iglesia van a actuar acá el domingo próximo y uno va a hacer una flor de Nochebuena y otro, pero el mensaje que nos van a dar, no se imagina. Ya leí la obra, ya lloré, ya sé que soy del club, ya leí la obra.
que van a cantar, que van a actuar los niños y van a cantarnos también con un mensaje hermoso de que lo que queda en el mensaje es Cristo, Cristo. Todo lo demás es secundario. El mensaje es Cristo. La Navidad no es una razón para celebrar la hermandad y la familiaridad, el gozo, la paz. No, Señor, es la razón para entregarnos y adorar a Cristo, el Rey de paz y dador de todas las cosas buenas. Pero es a Él, no las cosas que lo rodean. Tristemente, en el mundo en que vivimos, de repente nos envolvemos los cristianos también con eso. Fuimos mi esposa y yo a Estados Unidos, ustedes saben, fuimos a predicar por allá, pero de pasadita. Llegamos a ver a nuestros hijos, a Eli y Mariana. Y bueno, anduvimos con ellos haciendo algunas cosas. Y hay una iglesia muy linda, y no quiero decir nada malo, muy linda iglesia. Nomás hubo una cosa que me hizo pensar mucho. Una iglesia de nosotros bautistas, muy grande. No donde va nuestro hijo Eli, sino una diferente, gigantesca iglesia. De veras, una ciudad ahí, un templo y otros templos y salones por donde quiera. Pero la actividad fue afuera, porque fue el encendido del pino navideño. Como se hace en Nueva York, que es famoso eso, y como se hace en algunas otras ciudades. Y me pareció fantástico. Sé que había mucha gente ahí que no eran de la iglesia, gente invitadas ahí, gente no estaban así como nosotros hubiéramos estado platicando unos con otros. No, aquí andaba cada quien como una feria. Pues ya había un pino gigantesco ahí y fuimos, estábamos en mero enfrente, nos tocó buen lugar, mero frente al pino nosotros, ¿verdad? Con un friazo de la patada. Yo tenía frío hasta en los pensamientos, mucho frío. Y resulta que de pronto se oyó una voz: ya va a ser tiempo, acérquense por favor. Yo dije: qué suave, ya viene. Había decidido llorar. No es que decidí de ver así como que voy a orar, no, sino que yo pensaba que me iba a emocionar. Yo dije: esto va a estar emocionante, va a estar bien padre. Y porque yo sentía mucho, hasta dije: voy a tomar ideas. ¿Qué hacemos en horario el próximo año para hacer algo así que impacte y que venga más gente? Lo más espiritual que se dijo ahí fue esto, porque era como celebrando el Día de Acción de Gracias cuando se encendió el pino. Y la voz que hablaba dijo: damos gracias a Dios porque ganaron los Rangers de Texas. ¿De verdad? Y todos aplaudieron y gritaron. Supongo que algunos no aplaudieron porque le iban al otro a lo mejor, pero dijo eso. Y después dijo: 10. Yo pensé: ¿a qué horas? Aquí nos dice: damos gracias a Dios porque nos dio una patria. Veníamos los originarios fundadores, venían de Estados Unidos huyendo, cristianos, puritanos, venían huyendo de la persecución de la iglesia anglicana contra ellos, y nos dio Dios una tierra. Incluso les dio unos indígenas que les ayudaron, porque los primeros que vinieron acá los ayudaron los indígenas. Después estos quisieron exterminar a aquellos de esos, otra cosa. Gracias por eso, que es lo que convenía. Es más, y el pino representa la esperanza perenne del cristiano. Jesús es la raíz de Isaí que volvió a brotar y se convirtió en un árbol frondoso. Algo que dijera. No hubo una sola cosa de esas. Mi esposa y yo platicamos y me dijo mi esposa: ¿qué haríamos nosotros así? Y pensamos: aprovecharíamos la oportunidad, repartiríamos mínimo folletos, dulces de Navidad, y capacitaríamos a todos los miembros de la iglesia para que fueran con la gente que conocemos que no son de nosotros y les evangelizaran, y desde el micrófono hubiera yo predicado un sermón, algo. Y no digo que esté mal lo que hizo esta iglesia, no, ellos son una iglesia gigantesca, seguramente evangelizan de muchas maneras, pero de cualquier manera pude ver ahí, ¿qué es esto? Es una tradición bonita, linda, por cierto, hermosa. Se pusieron después esos himnos cuando dijimos todo cero y gritamos y se prendió el pino. Alrededor del pino había imágenes. El pino parecía una pantalla de no sé qué, un sistema modernísimo, yo creo, porque el pino se convirtió en una especie de pantalla y se veían imágenes ahí bien hermosas y todo, himnos cristianos cantándose todo el santo momento. Y yo dije: qué padre, qué suave está esto. Pero sí entendí eso. En ocasiones celebramos la Navidad como eso, como una tradición. Y si usted piensa que aquí en esta iglesia que estoy diciendo algo que no hemos hecho, sabe que hace algunos años había un nacimiento aquí cercano que era el nacimiento más grande de todo el país. Una familia, que uno de los miembros de esa familia era miembro de esta iglesia, y en esa casa se ponía el nacimiento más grande, gigantesco, había por todas partes lleno. ¿Se acuerdan? ¿Alguien fue alguna vez a ese nacimiento? Había toda una romería alrededor del nacimiento y invitaban al coro alabanza de nuestra iglesia para ir a cantar, y ponemos ahí nuestra tarima y cantaban y yo predicaba. Hasta hacer invitación a aceptar a Cristo. Y también ese mismo coro ha ido a la Plaza Universidad
donde nos invitaban a cantar. Y ahí en la Plaza Universidad, aunque nos decían que no debíamos predicar, ¿qué creen? Sí predicábamos, lero, lero, candilero. ¿Se acuerdan cuántos fueron alguna vez a Plaza Universidad y cantar y oyeron y predicamos? ¿Por qué? Porque el meollo de la Navidad es Jesús, no otra cosa, es Jesús. No lo celebremos como una tradición solamente humana, cultural de nuestro país o de un país al que admiramos mucho. Así que, hermanos míos, he aquí las dos enseñanzas tremendas, para mí son tremendas, que nos da la palabra cuando llama a Jesús el profeta que vendrá. Nos ha nacido el profeta que revela la única verdad. Después de él no hay más que saber. Él nos trajo todo, estamos completos en él. Y nos ha nacido el profeta que debemos oír, es decir, atender, seguir, obedecer, adorar, compartir. Ese es el meollo, no hay más que eso. Él. Y debemos encontrar a Él en cualquier símbolo de Navidad. Por eso en años atrás yo he predicado los símbolos de la Navidad, para encontrar en esos símbolos a Jesús. Por último, déjenme terminar contándoles algo. Una familia, un joven, cuando el niño estaba pequeño, un solo hijo, cuando era pequeño todavía, un niñito que todavía no tenía conciencia, murió su mamá. Él ni siquiera la recordaba cuando era un niñito un poquito mayor, no la recordaba. Nada de ella, solo en fotos la conocía. Pero su papá hizo un esfuerzo por suplir todas sus necesidades de esa carencia tan tremenda. No lo quiso, como le decían algunos, llevar con una tía para que lo criara o con los abuelos de alguna de las dos familias. No, él quería tenerlo. Y sí tenía una persona que hacía la limpieza en la casa y lo cuidaba en ocasiones cuando él no estaba. Y unas primas que él tenía, este niño, lo venían a cuidar de vez en cuando también. Y un día tuvo que pasar eso y el hombre se tuvo que ir a trabajar, y entonces había quedado con el niño de venir a hacer lo que más le gustaba al niño. Le gustaba mucho hacer papiroflexia, origami se dice también, y jugar juegos de mesa. Y habían pactado hacer eso saliendo del trabajo, pero al hombre le encargaron otro trabajo, y entonces parecía que se iba a tener que quedar a dormir allá en el trabajo y no iba a venir toda la noche. Y mandó decir eso a las personas que lo cuidaban si permanecían con él. Y ellas hicieron lo mejor que pudieron, hicieron su mejor trabajo para que el niño no estuviera tan triste, porque estaba triste, porque quería jugar juegos de mesa y quería hacer papiroflexia y quería pintar y trabajar con plastilina. Y como no venía su papá, pero entonces hicieron lo suyo, sacaron la plastilina, sacaron los colores, los papeles y los juegos de mesa y los pusieron. Vamos a jugar, vente. Pero él estaba muy triste. Y ven, juguemos. Y sí jugaban, pero él seguía triste. Y hacían juegos y papel y lo hacían, pero él seguía triste. ¿Por qué? Porque no eran los juegos de mesa, no eran los papeles y los pajaritos que hacían. No, era su papá. Gracias a Dios el papá pudo despegarse pronto allá, acabar pronto algunas cosas. Le dejaron libertad y se vino corriendo, se vino rápido en su carro. Y cuando entró a la casa, abrió la puerta, el niño gritó: mi papá. Corrió a sus brazos, lo abrazó. No necesitaba los juegos. No eran los juegos, no era la plastilina, era su papá. Hermano mío, no son los romeritos, aunque sí están ricos. No es el pavo de la pastora, aunque sí está muy rico. No son los regalos ni los intercambios de regalos que regularmente resultan horribles. Yo sé que usted ya está envolviendo el que le dieron el año pasado para dárselo a alguien más, a otra víctima. Es como una especie de venganza social que practicamos los seres humanos. Eso no es lo más importante. Lo más importante es Jesús. Esta Navidad y este tiempo de Adviento, hablemos con Él. Sí, busquemos restauración de relaciones si tenemos un problema en la familia. Sí, busquemos el perdón, el perdonar, el ser perdonados. Sí, busquemos estar juntos, seguramente sí, pero esas son cosas extra, secundarias. Lo principal es estar con Él, Él con nosotros, el profeta. Ese que es seguro, porque había profetas inseguros que decían mentiras. Este es el profeta seguro, el que viene, el verdadero, el que nos revela quién es Dios. Pero además es al que hay que oír y seguir. De eso se trata la Navidad. Eso es la Navidad. Por eso déjenme concluir diciendo, o si quieren, léanlo conmigo, pueden leer conmigo esta última frase, lean conmigo: dediquémonos a oír al último profeta que nos ha nacido y sigamos el camino de regreso a Navidad. Señor Santo, te doy gracias porque me das permiso de compartir con mis hermanos esta palabra, y te pido, Dios mío, que nos permitas vivirla
esta experiencia, Señor, de tu nacimiento entre nosotros, tu encarnación, tu llegada a nosotros, el cumplimiento de todas las profecías como esta del profeta, Señor Santo, y poder compartir con los que nos rodean el verdadero significado, y no nos permitan nunca, Señor, como iglesia, caer en la tentación de igualarnos al mundo y celebrar como el mundo, en vez de celebrar como deben celebrar los corderitos de la manada, saltando y brincando, como nos dice Malaquías, porque tú estás entre nosotros. Señor, bendícenos, bendice a mis hermanos y mis hermanas, y que estemos inconformes y tristes cuando no sentimos, o cuando no estamos contigo y tú no estás en nuestra vida, como con aquel pequeño, y que al estar contigo, Señor, nos sintamos completos y plenos, a pesar de que haya o no haya todo lo demás que rodea la Navidad. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas. Bendícenos a todos, Dios. Siga orando, hermano, ahí en su corazón, y dígale al Señor, usted: Señor, aquí estoy, ven a mi vida. Si no le has dicho eso nunca a Dios, dile: ven a mi vida, Señor. Sé mi Navidad, tú. Que tu espíritu nazca en mí, que tú mismo nazcas en mí, que tu gracia, tu amor, tu salvación nazca en mí. Dígale al Señor, entréguele su vida. Y si usted ya es cristiano, ofrezcámosle al Señor que habremos de celebrar su nacimiento entre nosotros como debe ser, y compartiendo con otros esa verdad, su presencia entre nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Señor Santo, escucha nuestros ruegos, por favor, escucha a mi hermano, mi hermana, y bendícenos. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.